Sofía Montes y Alejandro Beltrán entraron en aquella sala como dos depredadores a punto de reclamar su presa, sin saber que ellos mismos eran la carnada. Su mentor no les dejó una herencia, les dejó una condena que los obligaría a estar juntos. El odio que los definía estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso y adictivo. Forzados a colaborar, cada roce sería un incendio y cada mirada una batalla. La pregunta no era si se destruirían mutuamente, sino qué quedaría de ellos cuando las cenizas se asentaran. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La sala de juntas del bufete de abogados Ferrer y Asociados era un mausoleo de lujo y silencio. Las paredes de caoba oscura, adornadas con títulos y reconocimientos en marcos dorados, parecían absorber el sonido y la luz. El aire olía a cuero viejo, a papel antiguo y al inconfundible aroma del poder. Sentados en extremos opuestos de una mesa de reuniones tan grande que podría haber servido para firmar un tratado de paz, estaban Sofía Montes y Alejandro Beltrán. No se miraban, pero la tensión entre ellos era tan palpable que cortaba la respiración. Sofía, con su traje sastre de un impecable blanco marfil y su cabello oscuro recogido en un moño bajo y perfecto, era la viva imagen de la elegancia fría y calculada. Sus ojos, de un intenso color miel, estaban fijos en el notario, el señor Ferrer, un hombre mayor con un rostro surcado de arrugas que había visto más secretos que un confesor. A su lado, Alejandro Beltrán era una presencia imponente. Su traje azul marino, cortado a la medida, no lograba disimular la fuerza de sus hombros y la complexión atlética que delataba una disciplina férrea. Su cabello negro estaba cortado con precisión militar y su mandíbula cuadrada parecía cincelada en granito. Sus ojos azules, tan fríos como el hielo, estaban clavados en la misma dirección, pero si Sofía proyectaba control, Alejandro irradiaba una peligrosa impaciencia. Eran los herederos de dos imperios, Constructora Montes y Grupo Beltrán, dos gigantes que habían luchado por la supremacía en el sector de la construcción durante 3 generaciones. El odio entre sus familias era legendario, una herida abierta que se transmitía de padres a hijos. Sin embargo, había una cosa que los unía, Ricardo Vargas. El arquitecto más brillante de su tiempo, un visionario que había sido el mentor de ambos, el único hombre que había conseguido mirar más allá de sus apellidos y ver el talento en estado puro que ambos poseían. Y ahora, Ricardo estaba muerto. El señor Ferrer se aclaró la garganta y el sonido resonó en la quietud de la sala. Estamos aquí, comenzó con voz solemne, para la lectura del testamento del señor Ricardo Vargas. Despegó un documento grueso, atado con una cinta roja, y la expectación se hizo casi insoportable. Tanto Sofía como Alejandro esperaban heredar una parte de Vargas Innovations, la prestigiosa firma de su mentor. Secretamente, cada uno deseaba que el otro no recibiera nada, que Ricardo, en un último acto de sabiduría, hubiera reconocido quién era su verdadero y único protegido. Dejo mis bienes personales, acciones y propiedades a diversas obras de caridad, comenzó a leer Ferrer, listando una serie de fundaciones que no interesaban a ninguno de los dos. Sofía tamborileaba los dedos sobre la mesa, un gesto de impaciencia que Alejandro notó por el rabillo del ojo, dibujando una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Siempre tan controlada, pero la codicia la delataba. Y ahora, continuó el notario, haciendo una pausa dramática, en lo que respecta a mi mayor legado, mi empresa, Vargas Innovations, y su proyecto más ambicioso, el proyecto Oasis, dispongo lo siguiente. El corazón de Sofía latió con fuerza. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. Este era el momento. Lego la totalidad de Vargas Innovations, su presidencia y el control absoluto del proyecto Oasis, en partes iguales, a mis dos protegidos más brillantes, Sofía Montes y Alejandro Beltrán. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier explosión. Sofía parpadeó, segura de haber oído mal. Alejandro frunció el ceño, una línea de incredulidad marcándose entre sus cejas. ¿Partes iguales? ¿Copresidentes? El señor Ferrer,
ajeno a la tormenta que se estaba gestando, continuó leyendo con una calma exasperante. Esta decisión viene con una condición ineludible. Deberán ejercer la presidencia de manera conjunta durante un periodo no inferior a un año natural a partir de la firma de este documento. Durante ese año, su único objetivo será llevar el proyecto Oasis de la fase de planificación a la fase de construcción activa. Deberán colaborar, tomar todas las decisiones de forma unánime y presentar informes de progreso mensuales a este bufete, que actuará como albacea. Si al final del año han cumplido el objetivo, la empresa será suya a perpetuidad. Si fracasan, si deciden abandonar, o si no logran trabajar juntos, la totalidad de Vargas Innovation será liquidada y sus activos donados a la competencia, la constructora Valderrama. Valderrama. El nombre cayó como una bomba atómica en la sala. Ignacio Valderrama era el enemigo común de Montes y Beltrán, un tiburón sin escrúpulos que había intentado arruinar a ambas familias en múltiples ocasiones. La sola idea de que él se quedara con el legado de Ricardo era una blasfemia, una humillación tan profunda que resultaba impensable. Sofía fue la primera en encontrar su voz. Se puso de pie de un salto, el control que tanto se esforzaba por mantener hecho añicos. «Esto es absurdo», exclamó, su voz temblando de rabia. «Es una broma de mal gusto. Ricardo sabía perfectamente que es imposible que yo trabaje con él». Su dedo índice tembloroso señaló a Alejandro, quien también se había levantado, su rostro una máscara de furia contenida. «Y yo contigo, Montes», replicó él, su voz grave y cortante como el filo de una navaja. «¿Creías que estoy emocionado ante la perspectiva de compartir mi puesto con una arquitecta que prima la estética sobre la funcionalidad? Tus edificios son bonitos, pero se aguantarían con la mitad de presupuesto y el doble de sentido común». «Y mi sentido común está perfectamente», espetó Sofía, plantándose frente a él al otro lado de la mesa. La diferencia de altura era considerable, pero ella no se amilanó. «Tú eres el que construye moles de hormigón sin alma. Tus edificios son cárceles glorificadas, Beltrán. Eficientes, sí, pero tan inspiradores como una hoja de cálculo. La inspiración no paga las facturas, Montes. La eficiencia y la rentabilidad sí. Algo que tu padre debería haberte enseñado en lugar de dejarte jugar con maquetas de colores». El golpe fue bajo, una referencia directa a un contrato millonario que Constructora Montes había perdido frente a Grupo Beltrán hacía un par de años. Un proyecto de Sofía, precisamente. La herida seguía abierta. Los ojos de Sofía se encendieron. «No te atrevas a hablar de mi padre. Al menos él me enseñó lo que es el honor, una palabra que dudo que conozcan en tu familia». «Señorita Montes, señor Beltrán, por favor», intervino el señor Ferrer, levantando las manos. «Les ruego que se calmen. Las disposiciones de don Ricardo son claras y definitivas. Él creía, y cito textualmente de una carta personal que me dejó, que el fuego de su rivalidad, si se canaliza en la misma dirección, puede forjar el acero más resistente. Por separado son brillantes, juntos pueden ser legendarios». «Legendariamente desastroso», querrá decir, masculló Alejandro, pasando una mano por su cabello en un gesto de pura frustración. Se giró hacia el abogado. «¿No hay forma de impugnar esto? ¿Incompetencia mental? ¿Coacción?» Don Ricardo estaba en pleno uso de sus facultades, señor Beltrán. «Tengo informes médicos que lo certifican». Esto era su última voluntad, muy meditada. Sofía volvió a sentarse, sintiendo que las piernas le fallaban. Un año. 365 días encerrada en el mismo espacio que el hombre que más detestaba en el mundo. Un hombre que representaba todo lo que despreciaba, la arrogancia, la frialdad corporativa, la falta de pasión por el arte de crear. Y, si era sincera consigo misma, un hombre cuya presencia siempre la había desestabilizado de una forma que odiaba admitir. La misma sensación que sentía ahora, una mezcla de ira y una extraña, zumbante conciencia de su proximidad física. El olor de su colonia, una fragancia sutil y masculina a madera y cítricos, llegó hasta ella, invadiendo sus sentidos y enfureciéndola aún más. «Firma aquí, Sofía», dijo Alejandro con un tono que no admitía réplica,
señalando el documento que el señor Ferrer había deslizado sobre la mesa. Su voz, ahora más calmada pero cargada de una determinación helada, la sobresaltó. ¿Perdona? Firma. Ni tú ni yo vamos a permitir que ese buitre de Valderrama ponga sus manos sobre el trabajo de Ricardo. Odio la idea de tener que verte la cara todos los días tanto como tú odias la mía, créeme. Pero odio más a Valderrama. Así que vamos a hacer esto. Fingiremos que nos soportamos, sacaremos adelante el maldito proyecto y, en un año, dividiremos la empresa y no volveremos a vernos jamás. ¿Trato hecho? La lógica era impecable. Era un trato con el diablo, pero era la única opción. Sus padres jamás les perdonarían que permitieran que Valderrama se saliera con la suya. La reputación de ambas familias estaba en juego. Con un suspiro tembloroso, Sofía tomó la pluma. La tinta negra fluyó sobre el papel, sellando su destino junto al de Alejandro Beltrán. Cuando él firmó a su lado, sus manos se rozaron por una fracción de segundo. Una descarga eléctrica, diminuta pero innegable, recorrió el brazo de Sofía. Levantó la vista bruscamente, encontrándose con los ojos azules de Alejandro. Por un instante, vio algo más que frialdad en ellos. Una sorpresa, un reconocimiento de esa misma corriente que acababa de recorrerla a ella. Fue un momento fugaz, tan rápido que después dudó de si lo había imaginado. Él apartó la mano como si se hubiera quemado y su expresión volvió a ser una máscara de hielo. Nos vemos mañana en las oficinas de Vargas, copresidenta, dijo, cargando la última palabra de un sarcasmo que le revolvió el estómago. No llegues tarde. Y sin más, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Sofía sola con el eco de sus palabras y la insoportable sensación de que acababa de firmar un pacto que iba a costarle mucho más que un año de su vida. El camino de vuelta a la sede de Constructora Montes fue un borrón. Sofía conducía en piloto automático, su mente un torbellino de rabia e incredulidad. Cuando llegó, la noticia ya se había extendido. Su padre, Ricardo Montes, un hombre imponente de cabello cano y mirada severa, la esperaba en su despacho. Sofía, dijo sin preámbulos, acabo de recibir una llamada de Javier Beltrán. Me ha contado la locura de Ricardo Vargas. Quiero que me expliques qué piensas hacer. No tengo opción, papá. O colaboramos o Valderrama se queda con todo. Ricardo Montes apretó los puños. Ese perro sarnoso. No puedo creer que Ricardo nos haya hecho esto. Poner a mi hija a trabajar con el hijo de ese. No terminó la frase, pero no hacía falta. La enemistad con Javier Beltrán era la base sobre la que se había construido su carrera. Pero hay una oportunidad en esto, continuó, su mirada volviéndose astuta. Estarás dentro. Tendrás acceso a todo. A sus métodos, a sus estrategias. El proyecto Oasis es revolucionario. Aprende todo lo que puedas, Sofía. Absorbe cada detalle y, cuando pase el año, usaremos ese conocimiento para aplastar a los Beltrán de una vez por todas. Demuéstrale a ese arrogante quién es la verdadera visionaria. Haz que se arrepienta de cada palabra que te ha dicho. Humíllalo. Sofía sintió un nudo en el estómago. Su padre no le pedía que colaborara, le pedía que espiara. Que usara esa oportunidad para la guerra familiar. Papá, empezó a protestar, pero la mirada de su padre la silenció. No me decepciones, Sofía. Un Montes nunca se rinde. Y nunca olvida una afrenta. Al mismo tiempo, en un despacho al otro lado de la ciudad, un despacho decorado con acero y cristal que reflejaba la personalidad de su dueño, Alejandro Beltrán se enfrentaba a una conversación similar. Así que Vargas nos la ha jugado desde la tumba, dijo Javier Beltrán, su voz un murmullo grave y calculador. ¿Y qué vas a hacer, Alejandro? ¿Vas a permitir que la niñita de Montes, con sus diseños de ensueño, arruine el proyecto más importante de la década? No voy a permitir nada. Voy a dirigir el proyecto, y ella seguirá mis órdenes, replicó Alejandro con frialdad. No te equivoques, hijo. Esa mujer es tan calculadora como su padre. Estará observando cada uno de tus movimientos, esperando que cometas un error para clavarte un puñal por la espalda. No confíes en ella.
ni por un segundo. Úsala. Su creatividad puede ser útil, pero no dejes que tome el control. Este es el campo de batalla definitivo. Si conseguimos el control total de Vargas y Nevations, los montes no podrán competir con nosotros. Será el fin de la guerra. El mandato era claro en ambos bandos, aquello no era una colaboración, era una infiltración. El día siguiente llegó demasiado rápido. Sofía eligió su atuendo con el cuidado de un general preparando su armadura, un vestido negro, de líneas sobrias y elegantes, que proyectaba autoridad. Llegó a las oficinas de Vargas y Nevations 15 minutos antes de la hora acordada, solo para encontrar a Alejandro ya allí, de pie junto a la puerta de la que sería su oficina conjunta. El corazón le dio un vuelco al verla. La oficina presidencial era un espacio enorme, con una pared entera de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Y en el centro, dos escritorios idénticos de madera oscura y metal, enfrentados como dos duelistas. Puntual, Montes. Estoy impresionado, dijo Alejandro sin siquiera mirarla, sus ojos fijos en la ciudad que se extendía a sus pies. Algunos de nosotros nos tomamos el trabajo en serio, Beltrán. No pasamos el tiempo admirando el paisaje, replicó ella, dejando su bolso en uno de los escritorios. Yo tomaré el de la derecha. Alejandro se giró lentamente, una sonrisa irónica jugando en sus labios. ¿Ya estás dando órdenes? ¡Qué predecible! Lamento informarte que ya elegí ese. Tiene mejor luz por la tarde. Tú puedes quedarte con la sombra. La luz no me molesta, yo trabajo, no me dedico a posar. Y quiero ese escritorio. Pues qué pena, porque yo llegué primero. Se miraron fijamente, la primera batalla por un territorio absurdo. La tensión era ridícula, infantil, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. En ese momento, la puerta se abrió y entró Clara, la que había sido la asistente personal de Ricardo durante años. Una mujer de unos 50 años, eficiente y discreta. Buenos días, señor Beltrán, señorita Montes. Don Ricardo dejó instrucciones muy específicas sobre la distribución del despacho. Si me permiten. Clara caminó hacia una estantería y pulsó un botón oculto. Con un suave zumbido, una pared de cristal esmerilado surgió del suelo, dividiendo la oficina exactamente por la mitad, pasando justo entre los dos escritorios. Don Ricardo pensó que un poco de privacidad al principio podría ser beneficioso, explicó Clara con una sonrisa diplomática. Pueden hacerlo transparente u opaco según deseen. Sofía y Alejandro se quedaron mirando la barrera translúcida que ahora los separaba. Era la solución perfecta y, al mismo tiempo, una metáfora ridícula de su situación. Estaban juntos, pero divididos. Unidos, pero enfrentados. Perfecto, dijo Sofía, rompiendo el silencio. Así no tendré que ver tu cara de superioridad todo el día. El sentimiento es mutuo. Así me ahorro tus miradas de desaprobación cada vez que tome una decisión lógica y rentable, contraatacó él. Clara tosió discretamente. El primer punto en la agenda es la reunión con el equipo principal del proyecto Oasis. En la sala de juntas, en 10 minutos. La reunión fue un desastre. El equipo, compuesto por los mejores ingenieros, diseñadores y urbanistas del país, observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión a sus nuevos líderes. Sofía presentó su visión del proyecto, una ciudad que no solo fuera sostenible, sino también un ejemplo de belleza arquitectónica y comunidad. Habló de espacios verdes, de integración con el paisaje, de un lugar donde la gente no solo viviera, sino que prosperara. Su discurso fue apasionado, inspirador. Luego fue el turno de Alejandro. Con la ayuda de gráficos y proyecciones, desmontó la visión de Sofía punto por punto, calificándola de utopía económicamente inviable. Presentó un plan alternativo, centrado en la eficiencia energética, la optimización de recursos y un retorno de la inversión rápido. Su plan era práctico, brillante y completamente carente de alma. ¿Te das cuenta de lo que estás proponiendo?, le espetó Sofía en cuanto el equipo abandonó la sala, dejándolos solos. Quieres construir un complejo industrial, no una ciudad. ¿Dónde está el corazón, Alejandro?
El corazón está en el balance de cuentas, Sofía. Un proyecto de esta envergadura necesita ser rentable desde el primer día o se hunde. Tus espacios comunitarios y tus jardines colgantes son lujos que no podemos permitirnos en la fase inicial. No son lujos, son necesidades. La gente necesita belleza para vivir. Necesita sentirse parte de algo. Lo que tú propones es una colmena de hormigón. La discusión subió de tono, sus voces resonando en la sala vacía. Se acercaron el uno al otro, gesticulando, la rabia vibrando entre ellos. Y lo que tú propones es un pozo sin fondo que arruinará el legado de Ricardo y nos dejará en la calle. Tienes que bajar de tu torre de marfil y entender cómo funciona el mundo real, gritó él, su rostro a centímetros del de ella. Sofía podía sentir el calor que emanaba de él, ver el brillo furioso en sus ojos azules. Su perfume masculino se mezclaba con el de ella, creando una extraña e íntima atmósfera en medio de la pelea. Sus pechos subían y bajaban con su respiración agitada, y por un momento, fue dolorosamente consciente de la cercanía de su boca, de la tensión en su mandíbula. Yo vivo en el mundo real, susurró ella, su voz temblorosa por la ira y por algo más que no se atrevía a nombrar. Un mundo donde las personas importan más que los números. Alejandro se quedó en silencio, su mirada descendiendo por un instante a los labios de ella. El aire se cargó de una electricidad diferente, más densa y peligrosa que la del enfado. Pareció que iba a decir algo, a cerrar la mínima distancia que los separaba, pero en ese momento, su teléfono sonó, rompiendo el hechizo. Él dio un paso atrás, como si se despertara de un trance, y contestó la llamada con un gruñido. Sofía aprovechó la oportunidad para escapar, su corazón latiendo a 1000 por hora. Regresó a su mitad de la oficina y, con manos temblorosas, volvió el cristal divisorio completamente opaco. Necesitaba un muro. Un muro de verdad. Los días que siguieron fueron una guerra fría. Se comunicaban a través de correos electrónicos y memos, con Clara actuando como intermediaria. Revisaban planos y presupuestos por separado, cada uno modificando el trabajo del otro en un ciclo interminable de desacuerdos. Las noches se alargaban, ambos se negaban a ser el primero en marcharse, y a menudo la señora de la limpieza los encontraba trabajando hasta la madrugada en sus respectivas trincheras. Una de esas noches, Sofía estaba tan absorta revisando un informe geotécnico que no se dio cuenta de la hora hasta que el estómago le rugió. Eran casi las 11. Se levantó para buscar algo en la pequeña cocina de la oficina y se sobresaltó al encontrar a Alejandro allí, sirviéndose un café. ¿Todavía aquí, Montes? ¿No tienes una casa a la que ir?, preguntó él, su tono más cansado que sarcástico. Podría preguntarte lo mismo. Supongo que ni siquiera el dinero puede comprarte una vida social, replicó ella, buscando una botella de agua. Mi vida social está perfectamente. Pero este proyecto requiere dedicación. Algo que tú confundes con dibujar flores en los planos. Sofía suspiró, demasiado agotada para una pelea. No son flores, son diseños para la captación de aguas pluviales. Una forma de integrar la sostenibilidad en la estética urbana. Él levantó una ceja, intrigado a su pesar. ¿Cómo funciona? Por primera vez, en lugar de discutir, empezaron a hablar. Sofía le explicó su idea, dibujando un boceto rápido en una servilleta. Alejandro la escuchaba, haciendo preguntas pertinentes, cuestionando la viabilidad, pero con una genuina curiosidad técnica. Olvidaron por un momento que eran enemigos. Solo eran dos arquitectos discutiendo sobre un problema de diseño. Podría funcionar, admitió él finalmente, mirando el dibujo. Si conseguimos los materiales adecuados y ajustamos el ángulo de las estructuras, no es una mala idea. Incluso podría ser rentable a largo plazo. El cumplido, por pequeño que fuera, la dejó sin palabras. Vaya, Beltrán. ¿Te encuentras bien? Casi ha sonado como si me dieras la razón. Una sonrisa casi imperceptible tiró de la comisura de sus labios. No te acostumbres, Montes. Es el café de la noche, debe de haberme afectado al cerebro. Se quedaron en silencio un momento, un silencio cómodo, casi agradable.
En la penumbra de la cocina, con la ciudad iluminada a sus espaldas, parecían dos personas normales y no los herederos de una guerra. «Sabes», dijo Sofía en voz baja, «Ricardo siempre decía que nuestros estilos no eran opuestos, sino complementarios. Que mi visión necesitaba tu pragmatismo, y tu pragmatismo necesitaba mi alma». Alejandro no contestó, pero su mirada se suavizó por un instante. Se inclinó para dejar su taza en el fregadero y su brazo rozó el de ella. De nuevo, esa corriente. Esta vez, ninguno de los dos se apartó de inmediato. El contacto fue cálido, real. Sofía levantó la cabeza y se encontró con su mirada. Sus ojos ya no parecían de hielo, sino de un azul profundo, como el océano. Él estaba tan cerca que podía contar las pestañas que rodeaban sus ojos. Su mirada bajó a sus labios de nuevo, y esta vez no hubo interrupciones. «¿Qué demonios estamos haciendo, Sofía?», susurró él, su voz ronca. «No lo sé», respondió ella con la misma intensidad, incapaz de apartar la vista. Él levantó una mano, lentamente, como si temiera que ella fuera a salir corriendo. Rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. Su piel era áspera, pero el gesto fue increíblemente tierno. Sofía cerró los ojos, inclinándose hacia el contacto. Olvidó a su padre, olvidó la rivalidad, olvidó todo menos la sensación de su piel contra la de él. «Deberíamos odiarnos», dijo él, su aliento cálido en su rostro. «Lo sé», contestó ella. Su mano se deslizó desde su mejilla hasta su nuca, sus dedos enredándose en el pelo suave de su moño deshecho. La atrajo hacia él, y Sofía no opuso resistencia. Sus labios estaban a punto de encontrarse. El deseo, negado y reprimido durante años, estaba a punto de estallar. Y entonces, un sonido metálico los hizo saltar. Un clip había caído al suelo. Pero fue suficiente para romper el momento. Se separaron bruscamente, como dos culpables descubiertos en falta. La vergüenza y la confusión reemplazaron al deseo. Esto no puede volver a pasar», dijo Alejandro, su voz de nuevo dura, como si estuviera enfadado consigo mismo. «Estoy de acuerdo», replicó Sofía, retrocediendo hacia la puerta, su corazón martilleándole en el pecho. «Buenas noches, Beltrán». Salió de la cocina sin mirar atrás, casi corriendo hacia el ascensor. No durmió en toda la noche. La sensación de los dedos de Alejandro en su piel, la intensidad de su mirada, la promesa en sus labios, todo se repetía en su mente una y otra vez. Se odiaba a sí misma por su debilidad. ¿Cómo podía sentirse atraída por él? Era su enemigo, el hombre que su padre le había ordenado destruir. Al día siguiente, la tensión era peor que nunca. Ambos levantaron el muro de cristal opaco y se evitaron por completo. Sofía se sumergió en el trabajo, intentando borrar el recuerdo de la noche anterior. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando leía sus correos, imaginaba el tono de su voz. Cuando veía sus correcciones en los planos, recordaba la intensidad de sus ojos. Era una tortura. A finales de la semana, recibieron una noticia alarmante. Ignacio Valderrama había lanzado una campaña mediática agresiva, sugiriendo que Vargas Innovations estaba en crisis tras la muerte de su fundador y que el proyecto Oasis estaba estancado debido a disputas internas en la nueva dirección. «¿Qué ese miserable?», exclamó Alejandro, irrumpiendo en la mitad de la oficina de Sofía. Había vuelto el cristal transparente, su rostro una máscara de furia. «Está intentando asustar a los inversores. Si cunde el pánico, nos cortarán la financiación y estaremos acabados». «Tenemos que hacer algo», dijo Sofía, levantándose. «Tenemos que demostrar que están equivocados. Que estamos unidos». Alejandro la miró. «Hay una gala benéfica de la Cámara de Comercio este sábado. Todo el mundo estará allí. Valderrama incluido. Tenemos que ir». «Odio esas galas», murmuró Sofía. «No importa. Tenemos que ir juntos. Tenemos que llegar, sonreír, actuar como un equipo directivo sólido y unificado. Como si fuéramos los mejores amigos». Sofía tragó saliva. «Actuar. Fingir que se llevaban bien. ¿Crees que podamos hacerlo?».
Tendremos que hacerlo, Montes, dijo él, su mirada clavada en la de ella. Nuestra supervivencia depende de ello. Así que busca tu mejor vestido, ensaya tu sonrisa más falsa, y prepárate para dar el mayor espectáculo de tu vida. El sábado por la noche, Sofía se miró en el espejo. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda que se ceñía a sus curvas y dejaba su espalda al descubierto. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros y su maquillaje era sutil pero elegante. Se sentía hermosa, pero también increíblemente nerviosa. Alejandro debía pasar a recogerla, una medida más para mantener las apariencias. Cuando sonó el timbre, su corazón dio un vuelco. Abrió la puerta y se quedó sin aliento. Él estaba de pie, impecable en un smoking negro que realzaba su altura y su complexión. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, y por un momento, la máscara de frialdad se desvaneció, dando paso a una admiración sincera y ardiente. Montes, dijo, su voz un poco más grave de lo normal. Te ves, impresionante. Sofía sintió que se sonrojaba. Tú tampoco estás mal, Beltrán. Casi pareces un caballero. Él sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos, transformando por completo su rostro. No te emociones. Esta noche soy tu socio. Mañana volveré a ser el bastardo de siempre. ¿Estás lista? Le ofreció el brazo. Con el corazón desbocado, Sofía deslizó su mano por su codo, sintiendo el músculo duro bajo la tela del traje. El contacto era formal, pero para ella se sentía peligrosamente íntimo. Mientras caminaban hacia el coche, él se inclinó hacia ella, su aliento rozando su oreja. Una regla para esta noche, Sofía, susurró. No importa lo que pase, no me sueltes. Somos un frente unido. Sus palabras, pensadas para la estrategia, sonaron como una promesa. Y mientras se adentraban en la noche de la ciudad, Sofía tuvo la aterradora sensación de que no quería soltarlo en absoluto. El salón de baile del hotel de lujo donde se celebraba la gala era un mar de gente poderosa y adinerada. El sonido de las copas de champán, las risas forzadas y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con la música de una orquesta en vivo. En cuanto Sofía y Alejandro entraron, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Los cuchicheos se extendieron como la pólvora. ¿Esos no son los herederos de Montes y Beltrán? ¿Juntos? Imposible. ¿Has oído lo del testamento de Vargas? Alejandro apretó ligeramente el brazo de Sofía, un gesto de apoyo que ella agradeció en silencio. Sonríe, nos están mirando, murmuró él cerca de su oído. Sofía obedeció, componiendo la sonrisa más encantadora que pudo. Alejandro la guió por la multitud, saludando a conocidos con una naturalidad pasmosa. Presentaba a Sofía no como su rival, sino como mi brillante socia y copresidenta, Sofía Montes. Cada vez que lo decía, una extraña sensación de calor recorría a Sofía. Estaban actuando, sí, pero la palabra socia en sus labios sonaba, bien. Finalmente, lo vieron. Ignacio Valderrama, un hombre de aspecto aceitoso con una sonrisa de tiburón, estaba en el centro de un círculo de empresarios, pontificando. Al verlos acercarse, su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos como los de una serpiente. Alejandro, Sofía. Qué inesperada sorpresa veros juntos, dijo con falso regocijo. Oí un rumor sobre un acuerdo un tanto forzado. Espero que las cosas no estén demasiado tensas en la cima de Vargas Innovations. Alejandro le devolvió la sonrisa, pero la suya era gélida. Al contrario, Ignacio. No podríamos estar más contentos. Resulta que las mentes brillantes piensan igual. Sofía y yo estamos más sincronizados que nunca. El proyecto Oasis avanza a una velocidad récord. De hecho, estamos a punto de anunciar una nueva fase que dejará a todos con la boca abierta. Sofía casi se atragantó con su champán. ¿Nueva fase? No habían acordado nada de eso. Pero siguió el juego, añadiendo con una voz dulce, así es. Alejandro y yo hemos descubierto que nuestras visiones, que antes parecían tan distintas, en realidad se complementan a la perfección. Es la sinergia con la que Ricardo siempre soñó.
La mandíbula de Valderrama se tensó por un instante. Claramente no esperaba esa muestra de unidad. Intentó otro ángulo. Me alegro por vosotros. Es bueno ver a los jóvenes dejar de lado las viejas rencillas de sus padres. Aunque me pregunto qué pensarán Ricardo Montes y Javier Beltrán de esta colaboración tan íntima. La amenaza era velada pero clara. Estaba intentando recordarles que sus lealtades familiares estaban por encima de todo. Antes de que Sofía pudiera responder, Alejandro dio un paso adelante, colocando una mano posesivamente en la parte baja de la espalda de Sofía, enviando una descarga de calor a través de la fina seda del vestido. Nuestros padres nos enseñaron a hacer lo que es mejor para el negocio. Y ahora mismo, lo mejor para el negocio somos nosotros dos trabajando como uno solo. Si nos disculpas, Ignacio, mi socia y yo tenemos que atender a otros invitados. Con una inclinación de cabeza, la alejó de allí, su mano todavía ardiendo en su espalda. Cuando estuvieron a una distancia segura, Sofía le siseó, ¿nueva fase? ¿Estás loco? Casi me da un ataque. ¿Era eso o dejar que nos pisoteara? Había que mostrar confianza, replicó él, sin soltarla. Ahora tenemos que cumplirlo. Mañana mismo nos encerraremos a diseñar esa nueva fase. Antes de que pudiera protestar, la orquesta empezó a tocar un vals lento y romántico. Alejandro la miró. Parte del espectáculo. Tenemos que bailar. No, dijo ella instintivamente, el pánico apoderándose de ella. Bailar con él, estar en sus brazos, era demasiado peligroso. Sí, insistió él, su voz suave pero firme. Nos están observando. Valderrama nos está observando. Vamos. La llevó a la pista de baile. Su mano seguía en su espalda, mientras que la otra tomó la suya. Sus dedos se entrelazaron, encajando a la perfección. La mano libre de Sofía se posó en su hombro y sintió la solidez de su cuerpo bajo el smoking. Estaban tan cerca que podía sentir el ritmo de su corazón, o quizá era el suyo propio. Empezaron a moverse al compás de la música. Alejandro era un bailarín excelente, la guiaba con una seguridad que la dejó sin aliento. Se movían como si hubieran bailado juntos toda la vida. Sofía se dejó llevar, olvidando por un momento dónde estaban y por qué. Apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. El olor de su colonia la envolvió, y la sensación de su mano firme en su espalda la hizo sentir segura. No sabía que bailabas tan bien, Beltrán, murmuró contra la tela de su chaqueta. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Montes, respondió él, su voz un susurro ronco junto a su pelo. Y yo de ti. Levantó un poco la cabeza para mirarlo. La iluminación del salón era tenue, y en la intimidad de su abrazo, el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos dos. Sus ojos azules la miraban con una intensidad que le robó el aliento. Ya no era actuación. Lo que había entre ellos en ese momento era real, crudo y abrumador. ¿Qué nos está pasando, Alejandro?, susurró ella, usando su nombre de pila por primera vez sin que fuera en una pelea. Creo que el destino nos ha tendido una trampa, respondió él, su pulgar acariciando suavemente los nudillos de ella. Su rostro se acercó al de ella, lentamente, sin romper el contacto visual. Sofía sabía que debería detenerlo, que aquello era una locura que los destruiría, que traicionaría a sus familias y todo lo que representaban. Pero no podía. No quería. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como un relámpago en una noche de verano. Una explosión de calor y necesidad contenida durante años. No fue un beso tierno, sino uno desesperado, hambriento. Un beso que hablaba de rivalidad y de deseo, de odio y de una atracción innegable. Las manos de Alejandro subieron por su espalda desnuda, atrayéndola aún más contra él, hasta que no hubo espacio entre sus cuerpos. Sofía rodeó su cuello con sus brazos, devolviéndole el beso con la misma ferocidad, derramando en él toda la frustración, la ira y la anhelante curiosidad que había sentido por él durante tanto tiempo. Se olvidaron de Valderrama, de la gala, de sus padres, del testamento.
En medio de la pista de baile, bajo la mirada atónita de la alta sociedad, sus dos mundos colisionaron, y el amor ardiente e imparable que su rivalidad había escondido finalmente estalló en llamas. La música terminó, pero ellos no se separaron. Se quedaron frente a frente, sin aliento, con los labios hinchados y los ojos llenos de una mezcla de shock y revelación. Acababan de cruzar una línea de la que no había retorno. El espectáculo se había vuelto peligrosamente real. Desde el otro lado del salón, Ignacio Valderrama los observaba, y una sonrisa lenta y genuinamente malvada se dibujó en su rostro. La guerra acababa de empezar, y él acababa de encontrar su mejor arma, la pasión que podría unirlos, pero que con toda seguridad, también podría destruirlos. La noche se convirtió en un borrón de emociones confusas. Después del beso, Sofía y Alejandro se retiraron a una terraza apartada, incapaces de enfrentarse a las miradas curiosas. No hablaron, el silencio entre ellos cargado de lo que acababa de suceder. La vuelta a casa en el coche fue igualmente silenciosa, una tensión tan espesa que se podía sentir. Cuando llegaron al portal de Sofía, Alejandro apagó el motor. Sofía, lo de esta noche, empezó él, su voz ronca. No digas nada, le interrumpió ella. Por favor. No sé qué ha sido eso, pero no podemos analizarlo ahora. Estoy, demasiado confundida. Yo también, admitió él, su mirada fija en el volante. Pero no puedo fingir que no ha pasado. No quiero fingir que no ha pasado. Se giró para mirarla, y a la luz de las farolas, Sofía vio una vulnerabilidad en sus ojos que nunca antes había visto. Nunca había sentido nada así, Sofía. Contigo, todo es, más. Más intenso, más real. Incluso cuando te odio. El corazón de Sofía dio un vuelco. Se sentía exactamente igual. La ira que él le provocaba era más fuerte que ninguna otra. Y el deseo era devastador. Alejandro, esto es un error. Nuestros padres. Al diablo con nuestros padres, la cortó él con una vehemencia que la sorprendió. Por una vez en mi vida, quiero hacer algo por mí. No por el apellido Beltrán. Por mí. Acercó su mano y la tomó, sus dedos fríos entrelazándose con los de ella. Solo dime una cosa. ¿Tú también lo sentiste? Sofía no podía mentir. No a él. No después de ese beso. Sí, susurró, su voz apenas audible. Lo sentí. La expresión de Alejandro se suavizó, una mezcla de alivio y triunfo. Acercó la mano de ella a sus labios y depositó un beso suave en sus nudillos. Entonces es suficiente para mí. Por ahora. Ve a descansar. Mañana nos espera un largo día diseñando nuestra nueva fase. Ella asintió, incapaz de articular palabra. Salió del coche como en un sueño y no se atrevió a mirar atrás. Esa noche, en su cama, Sofía no pudo dormir, pero esta vez no fue por la ansiedad o la ira, sino por una emoción nueva y aterradora que se abría paso en su corazón, la esperanza. Al día siguiente, la atmósfera en la oficina había cambiado radicalmente. El muro de cristal permaneció transparente todo el día. Cuando Sofía llegó, encontró un café de su cafetería favorita esperándola en su escritorio. Un pequeño cartelito decía, para el cerebro detrás de la visión. Ah. Ella sonrió y le envió un mensaje, gracias. Intenta seguirme el ritmo hoy, si puedes. La respuesta llegó al instante, siempre, Montes. Siempre. Trabajaron como nunca antes. La tensión que antes era hostil se había transformado en una energía creativa vibrante. Discutieron, sí, pero ya no era para destruirse, sino para construir. Las ideas de Sofía se fusionaban con la lógica de Alejandro, creando conceptos que eran a la vez audaces y factibles. Se dieron cuenta de que Ricardo Vargas tenía razón, juntos eran imparables. Durante una pausa para comer, sentados en el suelo de la oficina rodeados de planos, Alejandro se sinceró. Mi padre siempre me ha presionado para ser el mejor, para vencer a los Montes a cualquier precio. A veces siento que mi vida no es mía, sino una continuación de su guerra personal. Sofía lo escuchaba con atención. Mi padre es igual.
Todo es por el legado, por el honor de la familia. Nunca me ha preguntado qué es lo que yo quiero de verdad. Se miraron, comprendiendo por primera vez que, a pesar de la rivalidad, sus vidas habían sido increíblemente similares, dos jaulas de oro. Esta colaboración forzada, que al principio parecía una condena, empezaba a sentirse como una oportunidad de ser libres. En los días siguientes, su cercanía crecía. Compartían almuerzos, se quedaban hasta tarde no por competencia sino por compañía, y el flirteo sutil que había comenzado se convirtió en una corriente constante de tensión y deseo. Los roces de manos sobre los planos se prolongaban. Las miradas a través de la oficina estaban cargadas de dobles sentidos. Esa curva que has diseñado es muy seductora, Montes, le dijo él un día, refiriéndose a un plano, pero sus ojos estaban fijos en los labios de ella. Tú tampoco estás mal diseñando estructuras, sólidas y resistentes, Beltrán, respondió ella, su mirada recorriendo descaradamente sus hombros. La atracción entre ellos era un fuego lento, a punto de descontrolarse. Sin embargo, no habían vuelto a cruzar la línea física desde el beso. Era como si ambos supieran que si lo hacían de nuevo, no habría vuelta atrás, y el miedo a las consecuencias los frenaba. Mientras tanto, Ignacio Valderrama no se había quedado quieto. Empezaron a ocurrir cosas extrañas. Unos documentos de licitación cruciales se filtraron a un competidor. Un inspector de urbanismo encontró irregularidades anónimas y sin fundamento en uno de sus terrenos, paralizando las obras preliminares durante semanas. Sabían que era Valderrama, pero no tenían pruebas. Nos está atacando por todos los frentes, dijo Alejandro una tarde, golpeando la mesa con el puño. Necesita que fracasemos para que la empresa sea liquidada y él pueda comprarla por nada. Pues no le daremos ese gusto, dijo Sofía con determinación. Lucharemos. Juntos. La palabra juntos flotó entre ellos, cargada de un nuevo significado. Esa noche, recibieron una llamada urgente de Clara. Había habido un intento de intrusión en los servidores de la empresa. Están intentando robar los datos centrales del proyecto Oasis, dijo Clara, con la voz temblorosa. Nuestro jefe de seguridad informática cree que es un ataque muy sofisticado. No sabe cuánto tiempo podrá contenerlos. Voy para allá, dijo Alejandro inmediatamente. Yo también, afirmó Sofía sin dudarlo. Se encontraron en el aparcamiento del edificio de oficinas, ya casi de noche. La urgencia y el peligro palpable en el aire los unió aún más. Subieron en el ascensor en silencio, la tensión masticándose. La planta estaba a oscuras, excepto por la luz de la sala de servidores. Dentro, un joven técnico tecleaba frenéticamente. Lo tengo localizado. El ataque viene de fuera, pero están usando una puerta trasera que tuvo que ser instalada físicamente en nuestro sistema, explicó. Físicamente. Eso significaba que había un topo en la empresa. Un traidor. La idea los heló a ambos. Mientras el técnico trabajaba, ellos revisaron los registros de acceso de seguridad de las últimas semanas. Y entonces, lo vieron. Un acceso no autorizado a la sala de servidores, 3 noches atrás. La identificación usada era la de un empleado de nivel medio del departamento de contabilidad. Pero la hora no cuadraba con sus horarios habituales. Y al revisar las cámaras de seguridad del pasillo, vieron una figura sombría, difícil de identificar, entrando en la sala. El corazón de Sofía se detuvo. Había algo en la forma de moverse de esa persona, un detalle ínfimo en su postura, que le resultaba familiar. Pidió ampliar la imagen una y otra vez. Y entonces, el horror la paralizó. La figura llevaba un gemelo en el puño de la camisa que brilló brevemente bajo la luz. Un gemelo de diseño único. Un león de plata sobre un fondo azul. Eran los gemelos que ella misma le había regalado a su padre por su último cumpleaños. No podía ser. Se negó a creerlo. Pero la evidencia estaba ahí. Era su padre. Ricardo Montes, el hombre que le había ordenado espiar y usar la información para destruir a los Beltrán, estaba saboteando su propio proyecto, su propia hija, por su odio ciego. Y Segaramente estaba colaborando con Valderrama, usándolo como cortina de humo.
Alejandro, al ver el color desaparecer del rostro de Sofía, se acercó a ella. ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Ella no podía hablar. Solo pudo señalar el monitor con un dedo tembloroso. Alejandro se inclinó para mirar, frunciendo el ceño al principio. No reconoció los gemelos. No entiendo, es solo, empezó a decir, pero se detuvo al ver la expresión de absoluta devastación en el rostro de Sofía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía, ¿qué ocurre? Son de mi padre, susurró ella, y la palabra se rompió en un sollozo. Alejandro se quedó paralizado. Su mente se negó a procesarlo al principio. ¿Ricardo Montes? ¿Saboteando el proyecto? ¿Colaborando con Valderrama contra su propia hija? Era una traición de una magnitud monstruosa. Su primer instinto fue la ira. La furia contra el hombre que había puesto en peligro todo por lo que estaban luchando. Pero entonces miró a Sofía. Vio su cuerpo temblar, vio el dolor desgarrador en sus ojos. Y en ese instante, el Imperio Beltrán, la rivalidad, la guerra, todo desapareció. Solo quedó ella. La mujer a la que estaba empezando a amar, destrozada por la traición de la persona en la que más debería haber podido confiar. Sin pensar, la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia su pecho. Sofía se derrumbó contra él, sollozando sin control, su dolor una marea que la ahogaba. Alejandro la abrazó con fuerza, una de sus manos acunando su cabeza, la otra frotando su espalda. SHHH, estoy aquí, le susurró al oído. Estoy contigo. Lo resolveremos. Juntos. No intentó ofrecerle soluciones ni minimizar su dolor. Solo la sostuvo, absorbiendo su pena, siendo su ancla en medio de la tormenta. En la fría y oscura sala de servidores, rodeados por la amenaza de sus enemigos, Sofía y Alejandro se aferraron el uno al otro. La traición de su padre había intentado destruirlos, pero en su lugar, acababa de forjar entre ellos un vínculo más fuerte que el acero, un lazo nacido del dolor compartido y de una protección feroz. El odio familiar los había llevado a ese punto, pero ahora, en los brazos de su supuesto enemigo, Sofía empezaba a comprender lo que era la verdadera lealtad, y no tenía nada que ver con los apellidos. El llanto de Sofía fue un sonido crudo y desgarrador que pareció quebrar el silencio electrónico de la sala de servidores. Se aferró a Alejandro como un náufrago a una balsa, enterrando el rostro en su pecho, su cuerpo sacudido por espasmos de dolor y traición. Alejandro no dijo nada, simplemente la sostuvo con una firmeza que era a la vez protectora y reconfortante. Podía sentir el calor de las lágrimas de ella traspasando su camisa, y una ola de furia helada se apoderó de él, no contra Sofía, sino por ella. La rabia que sintió hacia Ricardo Montes fue visceral, un instinto primitivo de protegerla del hombre que debería haber sido su mayor defensor. El técnico informático, ajeno al drama personal que se desarrollaba a sus espaldas, finalmente suspiró aliviado. Lo logré. Contuve la intrusión y cerré la puerta trasera. Quienquiera que fuera, está fuera. Por ahora. Recomiendo una auditoría de seguridad completa del sistema a primera hora de la mañana. La voz del joven rompió la burbuja de intimidad y dolor. Sofía se estremeció y levantó la cabeza lentamente del pecho de Alejandro. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro manchado de lágrimas, pero en su mirada había un nuevo y frágil destello de determinación. Se secó las mejillas con el dorso de la mano. Gracias, Marcos, dijo con la voz ronca. Has hecho un gran trabajo. Por favor, sé discreto con esto. Nadie debe saber la naturaleza del ataque ni que hemos identificado una posible fuente interna. ¿Entendido? El técnico asintió. Por supuesto, señorita Montes. Discreción total. Alejandro mantuvo sus manos en los brazos de Sofía, estabilizándola. ¿Estás segura de que quieres?, empezó a decir. Estoy segura, lo interrumpió ella, su voz ganando fuerza. Ahora mismo, solo nosotros tres sabemos esto. Y debe seguir así. Se volvió hacia el monitor, donde la imagen congelada del gemelo de su padre seguía brillando como una acusación. Copia el video y los registros de acceso a una unidad segura.
Luego borra cualquier rastro de que hemos accedido a estos archivos esta noche. Quiero que el topo piense que no hemos descubierto nada. Alejandro la miró, una nueva admiración mezclada con su preocupación. Incluso destrozada, su mente estratégica seguía funcionando. Era una Montes, después de todo. Pero ahora, esa astucia ya no estaba dirigida hacia él, sino hacia un enemigo común. Y él estaba a su lado. Cuando el técnico les entregó una pequeña unidad encriptada, Alejandro la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Nadie la tocará, le aseguró. Salieron de la sala de servidores y caminaron por los pasillos oscuros y silenciosos de la oficina. Sofía parecía caminar en una especie de trance. Cuando llegaron a la puerta de su despacho conjunto, se detuvo. Gracias, Alejandro, dijo en voz baja, sin mirarlo. Por estar ahí. No tienes que agradecerme nada, respondió él suavemente. Se acercó a ella, levantando su barbilla con un dedo para que lo mirara a los ojos. No estás sola en esto, Sofía. Te lo prometo. Ella lo miró, sus ojos color miel llenos de un océano de dolor. Y en ese momento, Alejandro supo que no podía dejarla ir a casa sola. No esa noche. Ven. Te llevo a casa. No, susurró ella. No quiero ir a mi apartamento. Se sentirá demasiado vacío. Demasiado silencioso. Entonces ven a mi casa, dijo él sin dudarlo. La oferta flotó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. No era una invitación casual. Era un ofrecimiento de refugio, de santuario. Sofía dudó solo un instante antes de asentir. No tenía fuerzas para discutir, ni para estar sola. El viaje al apartamento de Alejandro, un lujoso ático con vistas al río, fue silencioso. Cuando entraron, él encendió una luz tenue, revelando un espacio minimalista, decorado en tonos de gris, negro y madera, impecablemente ordenado. Era exactamente como ella se lo había imaginado. Ponte cómoda. ¿Quieres algo de beber? ¿Agua, un té? Agua estaría bien, murmuró ella, dejándose caer en un sofá de cuero que era sorprendentemente cómodo. Él le trajo un vaso de agua y se sentó en una butaca frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Sofía bebió un sorbo, el cristal frío contra sus manos temblorosas. Él me dijo que te espiara, dijo de repente, su voz apenas un susurro. Alejandro la miró fijamente, sin mostrar sorpresa. Me dijo que usara esta oportunidad para aprender tus secretos y luego destruirte. Humíllalo, me dijo. Una risa amarga y sin alegría escapó de sus labios. Y al mismo tiempo, estaba conspirando con nuestro peor enemigo para destruirnos a ambos. La ironía es monstruosa. Mi padre me dijo lo mismo de ti, confesó Alejandro. Que te usara, que no confiara en ti. Que esto era la batalla final para acabar con los Montes. Se quedaron en silencio, el peso de las maquinaciones de sus familias aplastándolos. Eran peones en un juego que no habían elegido. Y ahora, no sé qué hacer, admitió Sofía, su voz quebrándose de nuevo. Él es mi padre. A pesar de todo, es mi padre. No tienes que decidir nada esta noche, dijo Alejandro, su voz una caricia grave y tranquilizadora. Se levantó y se sentó a su lado en el sofá. Tomó el vaso de agua de sus manos y lo dejó en la mesa. Luego, con una delicadeza que la sorprendió, tomó sus manos entre las suyas. Esta noche, solo tienes que respirar. Mañana, pensaremos. Mañana, haremos un plan. Pero esta noche, descansa. Sofía lo miró, su aliento atrapado en su garganta. Estaba tan cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su perfume. Él no la estaba mirando con lástima, sino con una profunda empatía, con una comprensión que iba más allá de las palabras. Sus ojos azules ya no eran fríos, eran un refugio. Lentamente, como si tuviera miedo de asustarla, levantó una mano y apartó un mechón de pelo de su rostro. Sus dedos rozaron su sien, enviando una cascada de chispas por su piel. Ella cerró los ojos, inclinándose instintivamente hacia su contacto. Alejandro, susurró, una mezcla de advertencia y súplica.
Sofía, respondió él, su voz igualmente cargada de una emoción contenida. Su otra mano subió para acunar su mandíbula. Su pulgar acarició su labio inferior. Dime que me detenga y lo haré. Pero Sofía no podía decirlo. No quería decirlo. Todo su cuerpo anhelaba el consuelo, la conexión, la afirmación de que no estaba sola en el abismo. Sacudió la cabeza, un movimiento casi imperceptible. Y eso fue todo lo que él necesitó. Se inclinó y la besó. Este beso no fue como el de la gala, desesperado y furioso. Fue lento, tierno, una pregunta a la que ella respondió sin dudar. Sus labios se movieron sobre los de ella con una dulzura que la desarmó. Fue un beso de consuelo, de promesa, de un profundo entendimiento mutuo. Sofía suspiró contra su boca y sus manos subieron para enredarse en su cabello, atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, la ternura dando paso a una pasión latente que finalmente se desbordaba. Él gimió suavemente, un sonido gutural que vibró a través de ella, y la atrajo para que se sentara ahorcajada sobre su regazo. Sofía se movió sin romper el beso, su cuerpo amoldándose al de él como si hubiera sido hecho para eso. Sus manos exploraron la dura extensión de sus hombros, sus brazos. Las manos de él se deslizaron por su espalda, siguiendo la curva de su columna hasta detenerse en sus caderas, sujetándola firmemente contra él. Podía sentir la dureza de su deseo, y en lugar de miedo, sintió una oleada de poder y de su propia lujuria. Rompieron el beso, sin aliento, sus frentes apoyadas una contra la otra. «Eres tan hermosa», susurró él, sus ojos recorriendo su rostro como si intentara memorizar cada detalle. «Me vuelves loco, Sofía. Desde el primer día». «Pensé que me odiabas», respondió ella, su voz temblorosa. «Lo intenté. Créeme, intenté con todas mis fuerzas odiarte. Pero era imposible. Cada vez que discutías conmigo, cada vez que defendías tu visión con esa pasión de fuego, solo podía pensar en cómo sería besar esa boca hasta callarte», confesó él con una honestidad brutal y seductora. Una sonrisa temblorosa apareció en los labios de Sofía. «Eres un bastardo arrogante, Beltrán». «Soy tu bastardo arrogante», replicó él, antes de reclamar sus labios de nuevo, esta vez con una urgencia que le robó el aliento. La levantó en sus brazos como si no pesara nada y la llevó hacia su dormitorio sin romper el beso. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por las luces de la ciudad que se filtraban a través de las ventanas panorámicas. La depositó suavemente en la cama y se cernió sobre ella, apoyándose en sus codos. «Mírame», le ordenó suavemente. Ella obedeció, sus ojos fijos en los de él. «¿Estás segura? No tiene que pasar nada más. Puedes dormir aquí y yo iré al sofá». «Estoy segura», lo interrumpió ella, su voz firme por primera vez en horas. «Esta noche no quiero estar sola. Quiero estar contigo». Y mientras se quitaban la ropa, pieza por pieza, en la penumbra iluminada por la ciudad, no eran un Montes y un Beltrán. No eran rivales ni enemigos. Eran solo un hombre y una mujer, encontrando en la piel del otro un refugio contra la traición del mundo, forjando en la pasión un vínculo que ninguna guerra familiar podría romper jamás. Sofía se despertó con el sol de la mañana bañando su rostro. Por un instante, no supo dónde estaba. Luego, sintió un peso cálido en su cintura. Se giró lentamente y vio a Alejandro durmiendo a su lado. Su rostro, tan a menudo una máscara de control y severidad, estaba relajado en el sueño, pareciendo más joven, casi vulnerable. Su cabello negro estaba desordenado sobre la almohada, y su brazo desnudo y musculoso la rodeaba posesivamente. Los recuerdos de la noche anterior la inundaron. La ternura, la pasión, la forma en que él la había hecho sentir segura y deseada en medio de su mundo derrumbándose. Una ola de calor se extendió por su cuerpo, una mezcla de afecto y turbación. ¿Qué significaba esto? ¿Qué eran ellos ahora? Como si sintiera su mirada, los ojos de Alejandro se abrieron. La miró, y una sonrisa lenta y somnolienta se extendió por sus labios. «Buenos días, copresidenta», murmuró, su voz ronca por el sueño. Sofía no pudo evitar sonreír. «Buenos días».
Él se acercó y le dio un beso suave, un beso de buenos días que se sintió increíblemente íntimo. ¿Cómo te sientes? La pregunta era simple, pero Sofía sabía que se refería a todo. ¿La verdad? Como si un camión me hubiera atropellado, pero, también, menos sola, admitió. La sonrisa de él se desvaneció, reemplazada por una expresión seria. No volverás a estar sola. Te lo dije anoche. Se quedaron en silencio por un momento. La realidad de la situación volvió a caer sobre ellos con todo su peso. Tenemos que hacer un plan, dijo ella finalmente, sentándose en la cama, ajena a su desnudez bajo la sábana. Alejandro se apoyó en un codo, su mirada recorriendo su espalda desnuda con una admiración que la hizo sonrojar. Primero, café. Ningún plan de batalla decente se ha hecho sin cafeína. Más tarde, sentados en la cocina, vestidos con camisetas y pantalones de chándal que él le prestó, la sensación doméstica era extrañamente reconfortante. Alejandro colocó una taza de café frente a ella. De acuerdo. Habla. ¿Qué tienes en mente? No podemos enfrentarnos a mi padre directamente. No todavía, dijo Sofía, su mente ya trabajando. Negará todo. Y aunque tengamos el video, su palabra contra la nuestra causaría un escándalo que destruiría la confianza de los inversores. Valderrama ganaría de todos modos. Alejandro asintió, siguiendo su lógica. Entonces, lo dejamos pensar que se salió con la suya. Exacto. Dejamos que el topo siga siendo topo, continuó ella, sus ojos brillando con una luz febril. Pero le daremos información falsa. Lo usaremos como nuestro propio canal privado para llegar a Valderrama. Le tenderemos una trampa. La audacia del plan hizo que Alejandro sonriera. Me gusta cómo piensas, Montes. Es despiadado. Eres más Beltrán de lo que crees. No te pases, replicó ella, pero le devolvió la sonrisa. La complicidad entre ellos era una droga. Pasaron el resto de la mañana diseñando el engaño. Crearon un conjunto completo de documentos falsos, planes para un nuevo complejo residencial como parte del proyecto Oasis, situado en un terreno supuestamente subvalorado a las afueras de la ciudad. Fabricaron informes financieros que hacían parecer que Vargas Innovations estaba invirtiendo la mayor parte de su capital líquido en esta nueva adquisición. Era un señuelo perfecto. Mi padre odia el riesgo, explicó Sofía. Pero Valderrama es un jugador. Cuando mi padre le pase esta información privilegiada, Valderrama no podrá resistirse a adelantársenos y comprar él mismo el terreno a un precio inflado, pensando que nos está dando el golpe de gracia. Y lo que no sabe, añadió Alejandro, es que el terreno es prácticamente inútil debido a nuevas regulaciones medioambientales que aún no se han hecho públicas. Y que el vendedor es una sociedad fantasma que controlamos nosotros. Perderá millones y quedará expuesto. La parte más difícil para Sofía llegó esa misma tarde. Tenía que volver a la oficina de su padre en Constructora Montes para la reunión semanal de siempre. Antes de irse del apartamento de Alejandro, él la detuvo en la puerta. Recuerda, no sabes nada, le dijo, tomando su rostro entre sus manos. Eres su hija, preocupada por los inexplicables ataques que sufre la empresa. ¿Puedes hacerlo? Sofía respiró hondo y asintió. Tengo que hacerlo. Él se inclinó y la besó, una vez más, un beso corto pero lleno de apoyo. Llámame en cuanto salgas. La reunión fue la hora más larga y tortuosa de la vida de Sofía. Su padre, Ricardo Montes, la recibió con una sonrisa paternal que le revolvió el estómago. ¿Cómo van las cosas, hija? Oí que tuvisteis algunos problemas técnicos anoche. La frialdad con la que mintió la dejó helada. Sí, papá. Fue preocupante. Parece que alguien está intentando sabotearnos desde dentro, dijo ella, observando atentamente su reacción. Él frunció el ceño, una perfecta imitación de preocupación. Inconcebible. ¿Tenéis alguna sospecha? Debes tener cuidado con ese Alejandro Beltrán. Un Beltrán es siempre un Beltrán. Seguramente está detrás de todo esto, intentando hacerse con el control total. La hipocresía era tan monumental que Sofía sintió ganas de vomitar.
Tuvo que clavar las uñas en las palmas de las manos para no gritarle. Siguió el guión. Le habló de los problemas, de la presión de los inversores. Y luego, casualmente, dejó caer el señuelo. Pero Alejandro y yo hemos encontrado una oportunidad que podría salvarnos. Unos terrenos al norte, perfectos para la expansión. Estamos poniendo todos nuestros recursos en ello. Es arriesgado, pero si sale bien, estaremos blindados. Vio el brillo de la codicia en los ojos de su padre, un destello fugaz que confirmó todas sus sospechas. Él le aconsejó cautela, pero ella sabía que ya había mordido el anzuelo. Salió de la oficina sintiéndose sucia y vacía. Lo primero que hizo fue llamar a Alejandro. Ya está hecho, dijo, su voz temblorosa. Se lo ha tragado entero. Lo has hecho genial. Estoy orgulloso de ti, dijo Alejandro, y esas simples palabras fueron como un bálsamo para su alma herida. Ahora ven a casa. Y Sofía se dio cuenta de que por casa, él se refería a su apartamento. Y se sintió bien. En las 2 semanas siguientes, Sofía y Alejandro se convirtieron en una máquina perfectamente engrasada. Trabajaban durante el día en el verdadero proyecto Oasis, haciendo progresos reales. Sus estilos, antes en conflicto, ahora se fusionaban de forma increíble. Donde Sofía veía un lienzo, Alejandro veía los cimientos, y juntos diseñaron estructuras que eran a la vez hermosas y brillantes desde el punto de vista de la ingeniería. Por la noche, se retiraban al apartamento de Alejandro, que se había convertido en su cuartel general y su nido de amor. Cenaban juntos, a veces cocinando ellos, otras pidiendo comida, y trabajaban en su contraofensiva. Esas horas se convirtieron en las más preciosas para Sofía. Descubrió que debajo de la fachada arrogante de Alejandro había un hombre con un humor seco y una lealtad feroz. Descubrió que le encantaba el jazz antiguo y que era un genio jugando al ajedrez. Él, a su vez, aprendió que la pasión de Sofía por la arquitectura provenía de un deseo genuino de crear espacios que hicieran feliz a la gente. Descubrió su miedo a las tormentas eléctricas y su amor por el helado de pistacho. Se estaban enamorando, profunda e irremediablemente, en medio de una guerra corporativa. Su intimidad física también se profundizó. No era solo la pasión desesperada de la primera noche. Ahora había ternura, había juegos, había una comunicación sin palabras. Me encanta la forma en que muerdes el lápiz cuando te concentras, le susurró él una noche, mientras estaban sentados en el suelo rodeados de planos falsos, su aliento haciéndole cosquillas en el cuello. Ella se giró y le quitó el lápiz de la boca. Y a mí me encanta la arruga que se te forma entre las cejas cuando intentas entender mis ideas, es casi tan sexy como cuando finalmente lo entiendes y admites que tengo razón. Él se rió y la atrajo hacia él para un beso lento y profundo. Nunca admito que tienes razón, Montes. Simplemente reconozco la brillantez de tu argumento. La trampa funcionó mejor de lo que jamás habían imaginado. Tal como predijeron, Valderrama, a través de la información de Ricardo Montes, se movió rápido. Utilizó una de sus empresas filiales para hacer una oferta extravagante por los terrenos, superando con creces el valor de mercado. Sacó fondos de otros proyectos, pidiendo incluso un crédito puente con un interés altísimo, tan seguro estaba de que estaba asestando un golpe mortal a sus rivales. El día en que la venta se cerró, Alejandro recibió una alerta en su teléfono. Miró a Sofía, que estaba al otro lado de su oficina conjunta, el cristal divisorio no se había vuelto a levantar desde la noche del ataque, y asintió. Ha picado, dijo. Una sensación de triunfo frío y sombrío se apoderó de Sofía. Había llegado el momento. Decidieron confrontarlos por separado, pero al mismo tiempo. Sofía se dirigiría a la oficina de su padre. Alejandro a la de Javier Beltrán. Cuando Sofía entró en el imponente despacho de Ricardo Montes, él estaba exultante. Sofía, hija. Noticias maravillosas. Acabo de oír que Valderrama ha cometido un error garrafal. Ha comprado unos terrenos casi sin valor por una fortuna. Está acabado. Esto es perfecto para nosotros. Sofía cerró la puerta a sus espaldas. Sí, lo sé, papá. Lo sé todo sobre esos terrenos.
Dejó la unidad encriptada sobre el enorme escritorio de caoba. También sé todo sobre esto. Ricardo la miró, confundido. ¿Qué es eso? Es un video. De ti, en la sala de servidores de Vargas Innovations, 3 semanas atrás. También contiene los registros del ciberataque y las transcripciones de 2 llamadas telefónicas que hiciste a Ignacio Valderrama. ¿Quieres que lo veamos juntos? El color desapareció del rostro de Ricardo Montes. Se quedó boquiabierto, su arrogancia desmoronándose en segundos, dejando al descubierto a un hombre viejo y asustado. Sofía, yo puedo explicarlo. Oh, estoy segura de que puedes, dijo Sofía, su voz temblando de una furia helada. Explícame cómo pudiste traicionarme. A tu propia hija. Explícame cómo pudiste aliarte con un hombre al que supuestamente odias para destruirme. Explícame por qué el odio hacia los Beltrán era más importante para ti que yo. Lo hice por nosotros. Por el apellido Montes, balbuceó él. Ese Beltrán te estaba manipulando. Tenía que detenerlo. La única persona que me ha manipulado aquí eres tú, espetó Sofía. Me criaste en una cultura de odio, me usaste como un arma en tu guerra personal. Y cuando tuve la oportunidad de construir algo maravilloso, intentaste destruirlo porque no podías soportar la idea de que colaborara con el enemigo. Has envenenado mi vida con tu obsesión. Se acabó, papá. Se acabó. Al otro lado de la ciudad, Alejandro se enfrentaba a su propio padre. Javier Beltrán estaba leyendo el informe sobre la desastrosa compra de Valderrama. Bien hecho, hijo. Aprovechaste su codicia. Ahora que está débil, podemos movernos para absorber sus contratos y aplastar a los Montes al mismo tiempo. No vamos a aplastar a nadie, dijo Alejandro con calma. Javier levantó la vista, sorprendido. Valderrama fue neutralizado gracias a un plan que Sofía y yo diseñamos juntos. Él no era el único problema. Había un topo. Le contó toda la historia. La traición de Ricardo Montes, el complot. Observó cómo el rostro de su padre pasaba de la incredulidad al júbilo vengativo. Lo sabía. Te dije que no se podía confiar en un Montes. Esto es perfecto. Con esta prueba, los destruiremos para siempre. El imperio será nuestro. No, dijo Alejandro, su voz resonando con una autoridad que su padre nunca antes había escuchado. Este no es tu imperio. Es mi futuro. Y mi futuro es con ella. La guerra se ha acabado, papá. La ganamos. Sofía y yo. Juntos. Y a partir de ahora, Grupo Beltrán y lo que queda de Constructora Montes trabajarán como socios, empezando por el proyecto Oasis. Se acabó la enemistad. Es mi decisión. Javier Beltrán se quedó sin palabras, mirando a su hijo como si fuera un extraño. Vio en sus ojos una determinación de acero que no podía doblegar. Alejandro ya no era su soldado. Era un rey forjando su propio reino. Esa noche, Sofía y Alejandro se encontraron en su oficina, la que ahora se sentía verdaderamente suya. Las luces de la ciudad brillaban bajo ellos. Sofía le contó la dolorosa confrontación con su padre. Alejandro le habló de cómo había impuesto un nuevo orden a Javier Beltrán. Ricardo Montes renunciará a la presidencia de su empresa, dijo Sofía. Se retirará. No presentaré cargos, esa es la única piedad que le daré. La empresa necesitará un nuevo liderazgo. Y Javier Beltrán ha aceptado los términos de la asociación, dijo Alejandro. Creo que, en el fondo, respeta la fuerza. Se acercaron y se miraron, el peso de todo lo que habían pasado y todo lo que habían logrado reflejado en sus ojos. Habían navegado por un campo de minas de traición y odio familiar y habían salido al otro lado, no solo ilesos, sino más fuertes. Y juntos. Así que, copresidentes y socios, dijo Sofía, con una pequeña sonrisa. Alejandro la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia él. Tengo una idea mejor, susurró contra sus labios. Socios en todo. El beso que compartieron no fue de consuelo ni de desesperación.
Fue un beso de celebración, de triunfo, del comienzo de un futuro que habían reclamado y construido ellos mismos, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de una vieja guerra. Habían ganado la batalla, pero ambos sabían que reconstruir dos imperios y fusionar dos vidas sería un desafío completamente nuevo. Y con Valderrama humillado pero no completamente destruido, y con el resentimiento de sus padres latente bajo la superficie, la paz que habían ganado era frágil. La verdadera prueba de su amor y su alianza apenas estaba comenzando. El amanecer se coló por las ventanas panorámicas del ático de Alejandro, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Sofía seguía en la oficina, pero el verdadero santuario, el lugar donde se permitía bajar la guardia, era este. Se despertó en los brazos de Alejandro, entrelazados como si fueran una sola entidad. Él ya estaba despierto, observándola con una ternura que todavía le hacía dar un vuelco al corazón. «Llevas 10 minutos mirándome dormir», murmuró ella con los ojos cerrados. «¿Es mi nuevo sistema de seguridad personal?» Él se rió suavemente, un sonido grave que vibró contra la espalda de ella. «Mucho más efectivo. Y con mejores vistas». Le dio un beso en el hombro desnudo, sus labios trazando un camino cálido hasta su cuello. Además, estaba debatiendo si despertarte para una sesión matutina de planificación estratégica o dejarte dormir y traerte el desayuno a la cama. Una decisión difícil, respondió ella, girándose en sus brazos para mirarlo. Sus ojos se encontraron y la electricidad entre ellos era tan potente como el primer día. ¿No podemos tener las dos cosas? Su sonrisa fue depredadora y llena de promesas. Me gusta cómo piensas, Montes. Siempre buscando la máxima eficiencia. La mañana transcurrió en una mezcla de pasión y planificación, un reflejo perfecto de su nueva relación. Mientras desayunaban en la isla de la cocina, vestidos solo con albornoces, trazaron los siguientes pasos. La fusión de facto de sus empresas, ahora rebautizadas como Grupo MBV, Montes Beltrán Vargas, necesitaba ser anunciada al mundo. Necesitaban proyectar una imagen de fuerza y unidad inquebrantable para calmar a los inversores y disuadir a los buitres que sin duda sobrevolarían los restos del imperio de Valderrama. La rueda de prensa fue un circo. Se enfrentaron a una sala abarrotada de periodistas financieros y de la prensa del corazón, todos hambrientos por el morbo de ver a los herederos de dos familias enemigas compartiendo un podio. Alejandro, con su calma imponente, expuso la nueva visión corporativa. Habló de sinergia, de innovación, de honrar el legado de Ricardo Vargas. Pero fue Sofía quien cautivó a la audiencia. Habló con una pasión que era a la vez personal y profesional. Durante generaciones, nuestros apellidos han sido sinónimo de competencia, dijo, su mirada recorriendo la sala antes de detenerse en Alejandro. Hoy, estamos aquí para decir que ese legado termina con nosotros. Hemos descubierto que el puente entre la rivalidad y la asociación se construye con respeto mutuo y un objetivo común. Alejandro Beltrán y yo no solo somos socios, somos un equipo. Y juntos vamos a construir el futuro. Mientras hablaba, Alejandro tomó su mano disimuladamente bajo el atril. No fue un gesto para las cámaras, fue para ella. Un ancla silenciosa de apoyo. Sintió como los dedos de él se entrelazaban con los suyos, fuertes y seguros. Fue un pequeño gesto que lo significaba todo. El anuncio fue un éxito. Las acciones de sus empresas consolidadas se dispararon. Pero la paz en el mundo corporativo no se tradujo en una paz familiar. La renuncia de Ricardo Montes fue una herida purulenta. Se retiró a su finca en el campo, negándose a hablar con Sofía, comunicándose solo a través de abogados. Cada intento de ella por contactarlo era recibido con un silencio glacial. El dolor de esa ruptura era una sombra constante en el corazón de Sofía, una que solo Alejandro parecía capaz de disipar. Javier Beltrán, por su parte, jugaba un juego más sutil. Aceptó públicamente la nueva alianza, pero en privado, seguía probando a su hijo. Una buena jugada, Alejandro, le dijo en una tensa cena familiar. Has neutralizado a tus enemigos y te has quedado con el control de dos empresas. Pero no olvides quién eres. Un Beltrán no comparte el trono. No estoy compartiendo el trono, padre. Estoy construyendo uno nuevo con mi reina,
respondió Alejandro con frialdad, tomando la mano de Sofía sobre la mesa. El mensaje fue claro. Su lealtad ya no era negociable. En la oficina, su dinámica era fascinante de observar para los empleados. Discutían, sí, con la misma vehemencia de antes, pero ahora sus discusiones eran un baile, no una pelea. Terminaban no con portazos, sino con una sonrisa secreta, una mirada cómplice. Ese voladizo es estructuralmente un suicidio, Sofía. Necesita un soporte central, exclamaba él en una reunión, golpeando los planos. Un soporte central arruinará la línea visual. Es estéticamente una atrocidad. Tiene que haber otra forma, replicaba ella con igual fervor. Más tarde, solos en su oficina, él la acorralaba contra la pared de cristal con vistas a la ciudad. Sabes que tengo razón sobre el soporte, susurraba él, su boca a centímetros de la de ella. Y tú sabes que yo nunca sacrificaré la belleza por la simple brutalidad, respondía ella, pasando los dedos por la corbata de él. Así que encontraremos una solución que sea a la vez fuerte y hermosa. Como nosotros. Y entonces se besaban, el conflicto transformado en una pasión que alimentaba su creatividad. Descubrieron soluciones de ingeniería y diseño que nunca habrían encontrado por separado. El proyecto Oasis empezó a tomar forma, convirtiéndose en algo más grandioso de lo que ninguno de los dos había soñado. Pero mientras ellos construían su futuro, un hombre en la sombra planeaba su destrucción. Ignacio Valderrama no estaba acabado. Humillado, sí. Financieramente herido, también. Pero un depredador acorralado es el más peligroso. Vendió activos, liquidó propiedades y usó hasta el último céntimo de su credibilidad restante para un único propósito, la venganza. No podía vencerlos en los negocios, así que decidió atacarlos en lo personal. Sabía que su mayor fortaleza era también su mayor vulnerabilidad, el amor que sentían el uno por el otro. Empezó de forma sutil. Rumores en columnas de cotilleos. Fotos de paparazzi sacadas de contexto, Alejandro almorzando con una antigua amiga y socia, con titulares que insinuaban problemas en el paraíso. Sofía rió de los rumores, pero Alejandro se enfureció. Quiere meterse en tu cabeza, le dijo él una noche. Quiere que dudes de mí. Nunca, respondió ella, besándolo con una certeza que lo desarmó. Confío en ti más que en nadie en este mundo. Pero Valderrama era paciente. Escaló su ataque. Un día, mientras Sofía visitaba la obra del proyecto Oasis, una viga de acero se soltó de una grúa y cayó, estrellándose a escasos metros de donde ella estaba. La investigación oficial lo calificó de fallo mecánico, pero tanto ella como Alejandro sabían la verdad. El miedo, frío y paralizante, se instaló en el corazón de Alejandro por primera vez en su vida. Esa noche, en el ático, la abrazó con una desesperación que asustó a Sofía. Pondré un equipo de seguridad contigo 24 horas al día, dijo, su voz tensa. No. Me niego a vivir en una jaula, Alejandro. Eso es lo que él quiere. Que tengamos miedo. No le daré esa satisfacción. Casi mueres, Sofía. ¿No lo entiendes? No puedo perderte. La crudeza de su voz, la vulnerabilidad en sus ojos, la conmovió profundamente. No me perderás. Pero tenemos que ser más listos que él. No podemos reaccionar, tenemos que anticiparnos. Pero anticiparse a la locura es imposible. El siguiente ataque fue aún más directo. Sofía trabajaba hasta tarde en la oficina. Alejandro había tenido que volar a otra ciudad para una reunión de emergencia con inversores internacionales, un viaje que odió hacer. Justo cuando Sofía estaba recogiendo sus cosas para irse, las luces del piso entero se apagaron. Se quedó a oscuras, solo con el brillo de la ciudad lejana. Un ruido en el pasillo la alertó. No era el personal de limpieza. Su corazón se aceleró. Cogió un pesado premio de arquitectura de su escritorio, su única arma. La puerta de la oficina se abrió lentamente. Una silueta se recortó contra la luz de emergencia del pasillo. Era Ignacio Valderrama. Sofía, querida. Lamento la interrupción, pero pensé que teníamos algo que discutir,
dijo, su voz aceitosa resonando en el silencio. Llevaba algo en la mano, algo metálico. ¿Qué quieres, Ignacio? Justicia. O lo más parecido. Tu amante y tú me lo quitasteis todo. Mi empresa, mi reputación. Pensé que sería justo quitarle a él lo que más valora. Avanzó hacia ella. Sofía retrocedió, su espalda chocando contra la pared de cristal. Intentó llamar a seguridad con su móvil, pero se dio cuenta de que no había señal. Debía haber usado un inhibidor. Estaba sola. El teléfono de Alejandro sonó en medio de una cena de negocios a 1000 kilómetros de distancia. Era Clara, su asistente. Señor Beltrán, perdone la interrupción, pero algo va mal. Se ha cortado toda comunicación con la planta ejecutiva. He intentado llamar a la señorita Montes y no responde. La seguridad del edificio tampoco contesta. Un hielo mortal recorrió las venas de Alejandro. Salgo para allá. Se levantó de la mesa sin una palabra de explicación, dejando a los inversores atónitos. Corrió al aeropuerto, fletando un jet privado en el camino. Durante el vuelo, se sintió completamente impotente. Usó su teléfono satelital para llamar a su jefe de seguridad personal, un excompañero de las fuerzas especiales. Quiero a todo tu equipo en el edificio de Vargas ahora mismo. Hay un código rojo. La vida de Sofía está en peligro. Ya. Mientras tanto, en la oficina, Valderrama se regodeaba con su terror. Imagina su rostro cuando encuentre tu cuerpo aquí. La brillante arquitecta, un trágico accidente, es poético, ¿no crees? Sofía sabía que el pánico no la salvaría. Miró a su alrededor, buscando una salida, una ventaja. Entonces recordó algo que Alejandro le había enseñado, una de sus paranoias de exmilitar. Había insistido en instalar un sistema de seguridad secundario, completamente independiente, con un botón de pánico silencioso oculto bajo el borde de su escritorio. Mientras Valderrama se acercaba, Sofía fingió tropezar, cayendo cerca del escritorio. Su mano se deslizó por debajo, buscando a tientas. Lo encontró. Presionó el botón. No ocurrió nada visible. No hubo sirenas ni luces intermitentes. Pero en el sótano, una señal silenciosa fue enviada directamente al equipo de seguridad de Alejandro. Voy a disfrutar esto, siseó Valderrama, levantando el objeto que tenía en la mano, una pistola con silenciador. Pero en ese instante, las luces del pasillo se volvieron rojas y las compuertas de seguridad de titanio comenzaron a descender, sellando el piso. El rostro de Valderrama pasó de la confianza a la confusión y luego al pánico. Había quedado atrapado. Justo en ese momento, Alejandro aterrizó. Corrió desde el helipuerto en la azotea, bajando las escaleras de emergencia de 3 en 3, su corazón martilleando contra sus costillas. Cuando su equipo de seguridad abrió las compuertas, encontraron a Valderrama acorralado por Sofía, quien, con una valentía nacida de la desesperación, le había arrojado un monitor de ordenador, distrayéndolo lo suficiente para que el equipo lo redujera. Lo primero que Alejandro vio fue a Sofía, pálida y temblando, pero de una pieza. La visión de ella, sana y salva, lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Cruzó la habitación en 3 zancadas y la envolvió en sus brazos, enterrando su rostro en el pelo de ella, respirando su aroma. «¿Estás bien?», susurró una y otra vez, como un mantra. «Estoy bien», respondió ella, su voz temblorosa, aferrándose a él. «Sabía que vendrías». Esa noche, no hablaron. Simplemente se quedaron juntos en el ático, aferrándose el uno al otro, la fragilidad de la vida colgando entre ellos. Valderrama fue arrestado. El intento de secuestro y asesinato, sumado a sus crímenes corporativos, lo sentenció a una larga estancia en prisión. El enemigo había sido finalmente vencido, pero la batalla los había cambiado. A la mañana siguiente, Alejandro despertó y vio a Sofía de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Se acercó a ella por detrás y la abrazó. ¿En qué piensas? En todo lo que hemos pasado, dijo ella en voz baja. El testamento, nuestros padres, Valderrama. Parece una vida entera. Lo ha sido. Y no la cambiaría por nada.
Nos trajo hasta aquí. Hasta nosotros. Se quedaron en silencio, observando el amanecer. Entonces Alejandro la giró para que lo mirara. Sus ojos eran serios, llenos de una emoción tan profunda que le quitó el aliento a Sofía. Anoche, en ese avión, pensé que te había perdido. Y en ese momento, me di cuenta de algo. El proyecto Oasis, la empresa, los apellidos, nada de eso importa sin ti. Tú eres mi verdadero legado, Sofía. Se arrodilló, allí mismo, en el suelo del ático, con el sol saliendo a sus espaldas. Tomó su mano. No tenía un anillo. No lo había planeado. Pero el momento era perfecto. Sofía Montes. Eres la mujer más fuerte, brillante y exasperante que he conocido. Eres mi socia, mi inspiración, mi ancla. Te amo más de lo que jamás creí posible amar a nadie. No quiero ser tu copresidente nunca más. Quiero ser tu esposo. Cásate conmigo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sofía, pero esta vez eran de pura felicidad. Se arrodilló frente a él, de modo que sus ojos quedaron al mismo nivel. Solo si tú te casas conmigo, Alejandro Beltrán. Se besaron, un beso salado por las lágrimas, sellando una promesa que era más fuerte que cualquier contrato. La boda no fue un evento de la alta sociedad. Fue una ceremonia íntima, celebrada en la primera sección terminada del proyecto Oasis, un impresionante jardín botánico bajo una cúpula de cristal que ellos mismos habían diseñado. Sus invitados eran un pequeño grupo de amigos cercanos y miembros leales de su equipo, como Clara. Javier Beltrán asistió. Se sentó en la primera fila, observando a su hijo con una expresión indescifrable, una mezcla de orgullo y melancolía por un mundo que se había desvanecido. Cuando terminó la ceremonia, se acercó a la pareja. Sofía, dijo, y por primera vez, usó su nombre sin una pizca de animosidad. Has hecho de mi hijo un hombre mejor. Un líder más completo. Cuídalo. Y luego se volvió hacia Alejandro. Felicidades, hijo. Has construido algo, duradero. Era lo más cercano a una bendición que obtendrían de él. Ricardo Montes no asistió. Pero el día de la boda, un mensajero entregó un pequeño paquete en el ático. Dentro, había una caja de terciopelo. Sofía la abrió con manos temblorosas. En su interior, sobre un lecho de satén, había un solo gemelo de plata con un león sobre un fondo azul, idéntico al que había visto en el video. No había ninguna nota. Sofía no supo si era una disculpa, una rendición o un recordatorio. Pero por primera vez, al mirar el objeto que tanto dolor le había causado, no sintió ira, solo una profunda tristeza. Lo cerró en la caja y lo guardó. Su pasado ya no podía hacerle daño. Los años que siguieron fueron de construcción, no solo de edificios, sino de una vida. El grupo MBV se convirtió en el referente de la innovación y el diseño en el país. El proyecto Oasis floreció, convirtiéndose en una ciudad modelo, un testamento a su visión conjunta. Y en su ático, su amor también florecía. Una noche, un par de años después de la boda, Sofía esperó a Alejandro en la puerta. Cuando él entró, cansado tras un largo día, ella le sonrió con una luz especial en los ojos. Tengo que enseñarte un nuevo proyecto, le dijo. Lo llevó a un caballete que había instalado en el salón, cubierto con una tela. ¿Otro diseño revolucionario, señora Beltrán? ¿No descansas nunca? Este es el más importante de todos. Levantó la tela. Debajo, no había un plano arquitectónico. Había una sola imagen, una ecografía. Alejandro se quedó paralizado. Miró la pequeña imagen en blanco y negro, y luego a Sofía, sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad y una alegría abrumadora. Esto es, balbuceó, incapaz de terminar la frase. Es una colaboración. Nuestro diseño más ambicioso hasta la fecha. Aprobado para construcción, entrega en aproximadamente 7 meses, dijo ella, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Él la levantó en brazos, dándole vueltas en el aire, su risa llenando el apartamento.
9 meses después, Isabella Beltrán Montes llegó al mundo, un pequeño milagro con el pelo oscuro de su madre y los ojos azules de su padre. Ella no era una Montes ni una Beltrán. Era la encarnación de su unión, el símbolo viviente de un nuevo comienzo. El odio de sus familias fue la obsesión, el orgullo ciego que los mantuvo separados, creyendo que la victoria de un apellido era el único legado que importaba. Pero cuando se vieron renacer en los brazos del otro, amados y unidos, cuando vieron sus viejas heridas sanar en la sonrisa de su hija, sus padres aprendieron la lección más dura de sus vidas. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la adversidad, en las personas que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.